Muy buenos días, un feliz santo sábado para mis hermanos. Feliz sábado, Dios los bendiga. Nos ha correspondido estudiar el segundo tópico de la lección Avanzando en el viaje. Recordemos que en el regreso de Jacob de la tierra de Labán a la tierra de su padre Isaac, ocurren varios hechos que marcan la vida de Jacob y también de su familia. Mencionemos algunos. Recordando la historia, cuando Jacob huía de Labán, en el monte de Galaad lo alcanzó Labán y le llegó reclamándole sus ídolos. Entonces allí Jacob le dice, puedes revisar. Entonces le dio la orden de que entrara a sus tiendas para que revisara, y a la persona que encontrara sus ídolos o lo que se hubieran traído de él, entonces que no viva. Viendo allí que Raquel los había escondido, nos podemos dar cuenta de que Raquel había había heredado el espíritu de engaño de su padre. Ella los tenía escondidos, y lo cual engañó a su padre en este momento porque no los entregó. Al continuar en el viaje, llegando a Betel, el Señor se le apareció a Jacob, y viendo allí los problemas, las dificultades, entonces Dios le dijo a Jacob, sube a Betel y hazme un altar. Para poder llegar a ofrecer este sacrificio, entonces Jacob tuvo que llamar a su familia y a todas las personas que con él iban para que hicieran una entrega, para que hubiera una reforma en sus corazones, para que se consagraran, para que hicieran esta limpieza. Y vemos que allí el poder del Espíritu Santo obró en los corazones de esas personas, y todos aceptaron este llamado. Vemos aquí también de que Raquel aceptó ese llamado que que su esposo le había hecho, Jacob. Y entregaron todos sus ídolos, y en el cual Jacob los tomó y los enterró en una encina allí junto a Siquem. Eh, Hacen esta preparación y suben y hacen el sacrificio, van allá a Betel, hacen el sacrificio, y después del sacrificio entonces vemos que Dios se le apareció a Jacob otra vez y le recordó todas las promesas que, que, que él había hecho con él. Siguiendo en el viaje, entonces Raquel dio a luz a Benjamín y hubo trabajo en su parto, el cual dice que por consecuencia de este trabajo, de este problema que tuvo Raquel, entonces Raquel murió en camino de Éfrata, la cual allí es Belén. Bueno, continuando el viaje, otro nefando pecado mancha la vida de la familia de Jacob, y es cuando Rubén va y duerme con Bila, una concubina de Jacob, en la cual concibe. Rubén era el primogénito de Jacob, quien tenía el privilegio de heredar la primogenitura. Recordemos que la primogenitura le daba derecho y era el privilegio para quien la tenía de heredar doble porción de la heredad, también heredar el sacerdocio y ser también el progenitor el sucesor en la progenitura del Salvador, del Mesías. Pero todos estos privilegios Rubén los pierde. El derecho a la primogenitura queda dividido entonces, tomando José la parte de la doble herencia, Leví la del sacerdocio, y Judá entonces le correspondió la parte de ser el descendiente del cual nacería el Mesías. Así entonces podemos ver que este pecado de fornicación que cometió Rubén, pues realmente marcó la vida de él porque perdió la primogenitura. Eh, Hasta el día de hoy, el derecho al sacerdocio mantiene el principio de la pureza. Eh, Leamos un poco la nota que hace mención. Podemos dejar que se ocupe de su propia salvación con temor y temblor después que se haya hecho todo lo posible para
reformarlos, pero en ningún caso podemos confiarle la custodia de las almas, falsos pastores. Entonces, podemos ver que quien caiga en este error de fornicación, de adulterio, pierde el derecho a la unción del sacerdocio, de ser ungido como pastor. Entonces, por eso la invitación a que nos mantengamos en un estado de pureza para poder tener ese privilegio de el sacerdocio, de ser también primogénitos como la experiencia en la experiencia antigua. ¿Qué dice la Biblia acerca del adulterio? En el libro de Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma el que hace tal mal. Entonces Dios nos ayude para mantenernos en un estado de pureza y santidad ante el Señor. Continúa el viaje y por fin Jacob llega a la tierra de su padre Isaac. Allí, pues, qué privilegio encontrar a su padre, también de encontrarse con su hermano Esaú. Esaú había albergado siempre la idea de que cuando su padre muriera se vengaría de Jacob, le daría muerte. Pero ya Dios había obrado tanto en el corazón de Jacob para pedir verdadero arrepentimiento, humillación, y también Dios había obrado en el corazón de Esaú. Y ahora ya no tenían este espíritu de venganza en el corazón de Esaú, sino que más bien juntos pudieron pasar los últimos años con su padre. Cuando al cabo de los 180 años Isaac murió, entonces fueron juntos sus hijos quienes participaron en el darle cristiana sepultura. Así entonces ¿qué hicieron luego los dos hijos de Isaac? Esaú se apartó de su hermano Jacob y fue al monte de Seir. Y así. Quedaron en paz, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Cómo termina esa historia? Después de tantas situaciones, por la gracia de Dios, ellos alcanzaron reforma en sus vidas, alcanzaron la misericordia de Dios, alcanzaron el perdón de sus pecados y entonces en paz se separaron para ir cada uno a un lugar. Dios nos bendiga. Amén. Amén.